Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? O como se dice en el idioma Aymara, Kamisaki o Kamisaraki, Namsuknya Ovidio Satawa. Aquí estamos con una persona muy chévere, quien es muy querida por mí. Ya van a saber por qué. Bueno, para muchos ya creo que ya la conocen. Justamente es la razón por la cual yo estoy aquí vivo. Bueno, aquí tenemos a alguien muy conocida de Eucaliptus, de la provincia Tomás Barrón de Bolivia. Primeramente vamos a conocer cuál es su nombre completo y también el nombre de su esposo que está en el cielo. Hola, ¿cómo está? Waliki, Naya Waliki, acá Santa Cruzán. ¿Cuál es su nombre completo? Tutñasata Angélica Solares Corane. Esposa de don Cirilo Villan Cabezas. que está en el cielo. Que está en el cielo. Se llama, su apodo Cirilo, Banda Cirilo. Así, para los que no lo conocen, Él tenía sí, peluquería Uros en Eucalipto. y también era músico, ¿verdad? Músico en la juventud, pagador, toda banda manejaba. Aparte de la Juventud Pagador, ¿qué otras bandas? En Santa Cruz también tenía otras. Caribe Tropical, Banda ¿no? Caribe Tropical propio y banda espectacular Oruro, banda Policía. Justamente aquí tenemos un recuerdo de lo que fue mi papá. Bueno, esta no es en sí una trompeta, pero simboliza lo que tocaba mi papá, porque mi papá era músico, específicamente era trompetista, entonces tocó en varias fraternidades. Yo tengo trompeta de oro, se debería decir. ¿En dónde tocó él? ¿En Bolivia, en Carnaval, Oruro? En Calamar, en la entrada de Oruro trabajaba ahí cada año. ¿Y en Santa Cruz? Y en Santa Cruz también. Ya fue también a Chile, ¿no? A Chile Argentina, también Brasil. va, Brasil también va, Quijaro va también. ¿Fue a Perú? Perú, Puno, Puno, ahí. La Paz, todo. No. Y después va a ¿qué se llama? Licoma, Quime. Después Quime. Otro que se llama Mayachuma. ¿Eso es en Oruro? Choquetanga. ¿Es en Oruro más allá. ¿En La Paz, Oruro? Apartamento Oruro. Sí, ya. Ahora, justamente. Ahora ha ido también Chayacuyo, Toledo. ¿A dónde ha ido? ¿Chayacoyo? ¿Chayacoyo? ¿Dónde queda Chayacoyo? Chayacuyo, Oruro más allá. Aquí tengo un recuerdo de lo que fue mi abuelita, pero esto también simboliza lo que fue la música, por ejemplo, en el caso de mi papá, como ya escucharon. Con un parcero. Esto, por ejemplo, ¿qué música representa esto, mami? Esto de aquí. Tarqueada. De la tarqueada. Mi abuelita bailaba en eso, mi mamá también, mi papá y varios de mis hermanos también han bailado. Yo algún día espero bailar. Yo he pasado 7 veces. ¿7 veces ha pasado? Cabecilla en el centro. ¿El 20 de enero en Eucaliptus? 20 de enero, 1. ¿Va? Morenada en Unopata, 1. A ver, ¿dónde Morseñada, 20 de enero, Eucalipto. Vemos que tiene aquí álbumes de fotos, ¿no? Aquí está, tengo, yo te voy a mostrar. Aquí está, tengo. Víctor Segales, ahí está. Ahí está con 2 canas. Y pueden ver. No me gusta a mí engañar a la gente. ¿Qué hizo cuando era pasante? 20 de enero, ¿qué hacía? Aquí también estoy bautizando a mi hijo Alan Villan Solares. Mi hijo ahorita es abogado. El chiquito siempre está. Ahí está foto de 20 de enero. Víctor Segales, Emiliana de Segales. Esa es madrina de matrimonio de mí. ¿Qué año fuiste? Al lado de mí está. ¿Qué año fuiste? Año 1977 años he pasado. Yo me he matrimoniado en 1972. Entonces, pasando 5 años, pasé 20 de enero. 77. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué música han tocado? ¿Qué han contratado? Hemos pasado 6 pasantes, éramos de 20 de enero. No era un hito. 6. Mamá es 3, niño es 3. ¿Qué han hecho ahí? ¿Qué música han tocado? ¿Qué han bailado? Hay todo eso año hemos servido a la iglesia. Para mí he sido también sortudo yo, con mi sacrificio, bien aseyando. Padre solito me la ha misado. Para mí solo. Los otros flojos, sucio manejaba la iglesia. Yo no. Yo era bien. Solita me la misó el padre. Yo soy
el padre Ubaldo, Él ya no está, ¿no? Ya no está, antiguo. ¿no? Eso. Ya no está, no, pero ahora, Sí. ahora hay un nuevo padre, sí, en el Sí. eucaliptus ahí, nuevo. Ahora, con respecto, tenemos también otras fotos, justamente también en Unupata, vemos que está aquí en Unupata, también en una fecha importante. ¿Las puede mostrar ahí? Mami, a la cámara. Estas fotos, mostrarlo a la cámara. Ah, es- Esto, mostrarlo. Ahí tenemos más fotos para poder conocer ¿Para un poco qué? más de la anécdota de Unupata. Mire, también en Unupata ha Está bailado. bailando, pero Aquí podemos mostrarlo. Aquí, mira. Sí, este es aquí. Esta foto de mi papá en Unupata. ¿Qué significa? ¿Cuándo ha San bailado? Miguel, Virgen San Miguel. ¿En de Unupata? Ah, ¿En dónde ha bailado ahí para la provincia? en la plaza, en Unopata, Virgen San Miguel es milagroso. Ahí hemos pasado. Eso, ahí está. Él solo nomás está. Pero En Unupata. ya. Harto, No, harto, sí, no. ok. Pero igual, pues, ¿dónde estás vos en Unupata? A ver, aquí hay harto. En Unupata. Pero ¿para qué poner? Puedo decir esa foto nomás de Unupata. ¿Por qué no me preguntaste vos tanto? A ver, está buscando más fotos de Unupata, a ver si. Ya, creo que había. Este, o matrimonio, está No, pero de Unupata, pues. Este es su banda, ¿no? Ideal. Más fotos. Todo ahí. Ya, pero a ver, volvamos al punto de Unupata. A ver, al punto, a la foto de Unupata. No, la foto de Unupata está aquí. Aquí está. Ah, aquí está vos. Aquí está. Ya. Aquí estamos bailando, ahí está. Sí, esta es la foto de Unupata. Ahí está, de Unupata, ¿Qué familiares hay ahí viviendo? Solares, Villán, Herrera, Cabezas Moya, Cabezas, Calle, Ahí. todo. Chambi. ¿Le han pasado bonito ese año? Ajá. Bailando ahí Ah, en Unupata. Mira. Sí. Para los que no conocen Unupata, Unupata es una localidad que está en la provincia de Villa Azuel, cerca de Oruro, en El Bolivia. Jesús Villán es mi bailarín y su mujer también bailarín de mera. Ese otro jovencito era todavía ni juntado, nada, solteros estaban. Ah, interesante. A ver, tenemos otras fotos más. Aquí teníamos otras. ¿Y esto qué significa para usted? Esta foto de aquí. Mami. Aquí está tu papá. Siempre con el respeto, mami. Aquí. Esta foto. Aquí Eso tenemos es. a un hermano mío y aquí está mi Economía papá. salió. Mi papá y mi mamá. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? Me va a disculpar, mi hijo ha salido economía aquí en Santa Cruz. Hemos trabajado y harto. Hemos luchado para que sale profesional. ¿Y Ahí salió? está, economía ha salido. Los Salió. dos al lado estamos. El medio está el hijo. Ah, Se chévere. llama Francilian Solares. Ah, chévere, sí. Harto trabajo es tener hartos hijos. Yo he sacado 5 hijos profesionales. 2 abogados, 2 psicólogos en economía. Y los otros dos Un también. recuerdo, Los eso otros, tengo. los otros dos también están trabajando duro, ¿no? Para salir Ahorita mi Sí. hijo Nelson, allá en mercado para adelante. Comerciante. comerciante. Y el Ramiro eh, también trabaja, estilista peluquero. peluquero, Urus. A Urus. Urus es una palabra representativa que simboliza Allá la en identidad. Eucalipto, la Urus identidad- siempre era. Sí, la identidad Ese urugueña. mismo traemos, La identidad urugueña aquí a Santa Cruz también. Urus. Bueno, ya todos Único somos- Urus ahí. Sí, todos somos mestizos ahí, estamos con Uri y todo eso. Ahora, ¿quiere comentar algo de estas fotos también? Este es un dato, ¿puedes pasar esto, mami? Está aquí. Esto, no sé si conocen, vamos a hacer unas preguntas, ¿esto no puedes pasarme? ¿Puedes pasarme esto? Anda, Eso- ponelo. eso más. Anda con el Ya, este. no, después vamos a poner. Pero miren, antes de decirle esto, adivinen qué es esto. Esto también tiene que ver con fotos. Ahí Esto está, yo no el sabía. papá está sajumando, mira, al lado. Sí, hay muchas cosas, mira, y uno puede ver ahí con un solo ojo y va a ver fotos. O sea, no sé, no recuerdo qué se llama esto. Aquí ¿Qué se se llama llama. esta cosa? Ese será. Pero una foto en miniatura, si alguien lo conoce, sería chévere que lo diga ahí en los comentarios. Ay, mira. Pero este es un Hazlo, artefacto mira, muy, espera. muy chévere. Aquí está, el papá está sajumando y yo estoy atrás. Ahí está. ¿El papá? Ah, sajumando. ¿Qué es sajumar para los que no No, es conocen? a ¿Qué largo, es sajumar? a largo estamos chayando, pues. ¿Qué es chayando? Aguachando, estamos aguachando. Rindiendo en la homenaje sala, a la madre tierra, En ¿no? la casa de la fiesta. A la Pachamama, ¿no? Ajá. Chévere. Esto es un artefacto muy conocido en esa época. Ahora ya no hay, obviamente, porque ya tenemos celular, la tecnología, el internet. Pero antes las fotos también se podían poner en estas cositas. Y también después pasaron a los árboles de fotos. Pero ahora
Esto ya no se utiliza mucho, pero es muy interesante. Esto es un recuerdo, una reliquia. Con varias fotos aquí hay. Mi Así papá, mi mamá, sí, es recibiente, sí, dile. así como están viendo ahora, lo estoy mostrando, hay varias fotos, se puede ver con la cámara. Varias fotos ahí se puede chequear, de como pueden ver, hay varias fotos ahí, como esta foto que decías que estaban recibiendo, ¿no? Ajá. Ah, Estoy recibiendo con niño, estoy ahí ahorita. están recibiendo. Lo que están pasando me han hecho agarrar ya de la inglés, estoy saliendo, está. Muy interesante eso. Sí. Bueno, ahí estamos, con esto. Estos son Y hoy recuerdos, pasado jovencito mismo. recuerdos ahí. En mi 14 he tenido, desde 7 años, ¿cuántos años he tenido hoy? Es cuando he pasado. 21 años. 21 años, y mi 21 años he pasado. 20 de enero. 20 de enero, en Eucaliptus. En eucalipto. Ah, un saludo para los que eran también pasantes. Así saludo. ¿Puedes recordar y decir los nombres? ¿Quiénes eran pasantes con vos? Herminio Ticona, Natalia Villegas Lovera. ¿Quién más? ¿Quién más? Eso. Y Fabián, se llamaba, ¿qué se llama? El otro. Del Fernández, Figuerero. Figueredo. Del Punciano, su papá. Con ese era, he pasado. Plácido Cabezas. Plácido Cabezas. De la tractora, su hermana, la Agustina. Esa era mi compañero de pasante. Ahora el Diego Puma, la Eulalia, Mamané, la esquina Sastre tiene, ¿no? Eso, con eso más hemos pasado. Harto recuerdo, ¿no? Pero 6 era un año 6 pasantes, otro año 6 pasantes, cada año 6 manejábamos. No era un hito. Ahora ya es uno, ¿no? Ahora un hito. Ahora no. Ha cambiado. Ha cambiado. No, antes era 6. Bien era. Harto, bien grande, ¿eh? Grande era. ¿Cuántas bandas? Sí, exigían. Moseñada que traía. Achuaya yo he traído de Moseñada de Uruguay. Achuaya. Ajá. Utic, Achuaya se llama. Ahí, de lado de Uruguay. Ahora traen, uno de mis sobrinos ha pasado aquí, Rubén se llama, y su mujer es, del Rubén, su mujer, ¿qué se llama? No sé. Rubén es Rubén de Izán. Corani de Izán, ese es mi primo. Ay, ese había traído de Colquire, pero bonito nomás. ¿Y cómo era don Cirilo o mi papá cuando era pasante? ¿Ha bailado harto también? Grave, alegría. ¿Ha traído harto? Cuando estábamos, ¿De Nupata ha traído hartos? hartos bailarines, teníamos 3 grupos. 3 grupos. Sí. Y hemos pasado alegría, donde no hemos sacado la fuerza, toda la fuerza hemos sacado para la fiesta. ¿Cuántos días? 3 días era. 3 días. 3 días era. Bien hemos pasado, ¿para qué decir? Era mi recibiente, Pedro Tolín. Tolín. Conocido, sí, conocido. Pedro Tolín, doña Leoncha. Ahora, otra pregunta, mami. Pedro Tolín. ¿Qué ha pasado con la historia, algunas anécdotas de mi papá en Unupata? Él me decía que para que los que conozcan un poco por parte de mi mamá, mi papá vivía en Unupata, también trabajaba sus papás, los abuelos de mi papá, los papás, mis abuelos y los abuelos de mis abuelos. Tiene ganadería, tenía. Ellos eran también como tipo gilacata, ¿no? Eran como autoridades del pueblo, eran. Así, controlaban todo eso. Año por año buscaba la gente obligatoria, hacía eso. Como el terreno. Los años 60, 50, Ajá. 80, por ahí, ¿no? Sí. Entonces tenía harta oveja, ¿no? Harta oveja. 1500 ovejas tenía mi suegro. 1500 ovejas. Era mi suegro, es una... Sobre todo era. ¿Qué se llamaba? Era su nombre Santiago Villán Cabezas. Hacha Santiago se llamaba mi esposo, su papá. ¿Y mi abuela? Y mi suegra era Asunta Cabezas, Lovera. Ya recuerdo, también conocemos que... un helicón en Unupata había Patricio decía, tula, ahícito no es, paísito no es. Ahí es. Ellos están en el cementerio de Eucaliptus, ¿no? Hemos ido a visitarlo varias veces, ¿no? Ahí están en el mi suegro ahí están. Siempre vamos cada año a visitarlos también. Nicho bien hecho tenemos allá. Aquí igual también tenemos nicho. Ya se ha entrado mi esposo nicho. Ahora, justamente eso también quería preguntarte. De mi abuelita, de la mamita le decimos por parte de mi mamá, su mamá de mi mamá, mi abuelita.
Ahora ella vivió mucho tiempo, se llamaba, ¿cuál era su nombre? Era Petrona Corani Visa, ¿no? Ajá, Petrona Para Corani abuelita. Visa. Todo ese Huancaroma Visa es su pariente. Sí. Mi mamá de esa Sí. sangre es Somos identidad, Ajá. sangre aymara, ¿no? sangre aymara, legítima. Ahora mi abuelita está enterrada aquí en Santa Cruz, ¿no? Al igual que mi papá, ¿no? En el Sí. mismo nicho, ¿no? Ajá. Ay, sí. Eso para que lo conozcan un poco. Sí, yo soy la hermana del Justino Solares. Ahora vamos a hablar ahora del tema de música. Sabemos que mi mamá, ya escucharon, le gusta mucho la moceñada, tarteada. Aparte también le gusta la morenada, creo que sí, no, por ese instrumento ahí, esa matraquita. Yo pasé morenada. Yo pasé en un pata morenada. ¿Cuándo? Del Tata San Miguel, Virgen, ¿Qué año, milagroso. ¿Qué año? Ese pasa en 25 años, 27 años, así, era de eso me pasaba ahí. Cerca después de ser pasante. Después de 20 de enero, después. Unos 4 años, 5 unos después. 5 años pasando. Sí, no. Pasado también. Por eso tiene la matraca, tiene la matraca, como pueden ver. Ahora quería hacernos recibir en Eucalipto, así, de 5 de agosto. Y yo me hice perdonar con una caja de cerveza, no voy a poder pasar. El otro, cuando tenga más edad ya voy a pasar eso. Ibas a ser Por pasante. ahí nos hemos venido a este lado, ya no hemos vuelto. Iban a ser pasantes, ¿no? Celeste Ya, Morenada. Morenada, ese, mariposa, ese. Primerito mariposa apareció, ¿no ve? Después Ramón Herrera pasó, ¿no ve? Arriba, ¿no ve? ¿Cuántas morenadas antes había? Santos, ¿qué se llama? ¿Cuántas morenadas había antes? Había pues mariposa 1, central 1, y libertad 1, llamerada, cuyabada, diablada, 5 pasantes había. Ahora de ese doctorcito también, 6 había. De ese ha perdido total. Ahora solo hay 5. 4 nomás. Hay 5 con los huititis, sí, mano. sí. Huititis. 4 nomás está bien sumado. Sí, pero los huititis ahora han vuelto. Recién parece. Los huititis. Por eso le gusta la morenada. Ahí pueden mostrarnos esa matraquita, la matraquita ahí. Esa matraquita, ¿puedes hacerlo sonar un poquito, mami? Esa matraquita ahí. 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 No. Eso es un poco de lo que es la Yo bailaba morenada. Sí, ¿a quién no le gusta la morenada en Bolivia? Muchas personas, incluso del mundo, y he visto que bailan en Brasil, en España, en Perú, en Argentina, en México. O sea, hay de todo. La morenada está ahí. Como dicen, es la danza mayor, al igual que la diablada, 100% boliviana. Ahora vamos a tocar el tema de consejos para las futuras generaciones, los jóvenes que están ahora en Eucaliptus, que van a representar a Eucaliptus, ya sea dentro o fuera en el mundo. ¿Algún consejo para que estudien? Le dice a todos los jóvenes, mami, que estudien, que trabajen, que siempre recuerden su identidad en Eucaliptus. Eso es obligatorio. Tiene que ser siempre. Estudiar lo que nos lleva adelante. Si no, sufrimos. En cualquier parte sufrimos. Pero con estudio vivimos tranquilos. En la otra lado muy bien. ¿No? Sí, entonces hay que estudiar, porque cuando estudiamos hacemos crecer más al pueblo, ¿no? Para que sea conocido. Y también, así también la gente muy buena, gente conoce. Uno no es nada ya, ¿no? Encima nuestra cabeza camina. Sí. Antes yo era comerciante. Primero he juntado plata, Julio manejaba, a las minas llegaba. Un año tejía 120 camas. 120 docenas, no 120 camas. 120 docenas camas tejiendo. Ese a la mina, Quillagua, a la mina Oncea, yo vendía. Y cada año así llevaba, juntaba plata. Con ese he manejado a Bagote. Y yo he perdido en mi recuerdo porque no hubiera movido de allá también, aquí. Allá un recuerdo tenía, he guardado plata bien. Esa anécdota, ¿no? Que sea poner plata, ¿no? Ajá, Sí. esa plata he guardado, lo que he trabajado, Puyo, tejiendo cama. ¿Quién en Eucalipto ha manejado así, trabajando como nosotros? No, nadie.
Yo conozco de pie a la cabeza todo ese eucalipteño. Fácil de la noche a la mañana no es plata hacer parecer, es sufrir, trabajar. Pero yo he sufrido años, ¿cuántos años he trabajado? En vano. Esa plata he empezado a manejar a Babote, he perdido 600 quintal, vendido en Patacamaya. Antes valía harta plata eso, ¿no? Y casi me he separado. Mi papá en Chile vivía, Mario Solares Pacheco, apellido Solares Pacheco. Yo soy su sobrina del José Pacheco. De la costa Pacheco, mis primas son pachecos. Albertina, esos mis primas son de mi tío Emilio, sus hijas son. Sí, pero a pesar de eso, ha salido adelante, ¿no? Ha salido adelante. He llorado yo sin querer, queriendo. Donde no hay, caminaba pidiendo limosna allá, cerveza vendiendo. Me he decaído al piso. Por eso me he venido a este lado. No hubiera venido de allá. Nunca pensaba. Yo quería comprar un tráiler y traer puro completo mercadería de mis, nada de debes. Quería. Así como muchos eucalipteños tienen tráiler, ¿no? Tráiler. Y tenía que comprar, le pedí 600 quintal vendido. 2 tráiler comprar tenía. Y plata perdido, ya no había solución. No había. He perdido. Ese es mi capital, he perdido todo esos 600 quintal. Aparte me he hecho decomisar. Entonces pues ya no hay vida. Por eso sin mirar atrás me he venido a ojo cerrado. Claro, he sacado con mi trabajo, pero aquí profesionales 5, eso ya no me ha dejado llorar ya estoy tranquilo y ahora estoy bien. Estás mejor, ¿no? Sí. Ahora estoy trabajando ya, pero más allá no, hubiera muerto en eucalipto si no movía. Era eso. Sí. Lo importante es salir adelante, hay que salir a pesar de los problemas, a pesar de tener harto dinero, igual hay que salir adelante. Sí, hay que salir adelante. Hay que mover, si no hay ese lugar, suerte, otro lugar hay suerte. Mover. Sí. A eso me vení con mis 7 hijos. O sea, toditos son mis hijos eucalipteños. Sí, o sea, iba a tener 2 trailers, ¿no? 2 trailers. 2 trailers juntos tenía que comprar yo. Pero noche a la mañana se ha perdido mi plata. En Patacama hemos hecho perder. Sí, íbamos a ser participantes de la morenada de transporte pesado. Volando yo hubiera pasado, dando vueltas. ¿No? Yo no pensaba nada de sufrir, pero no era bien platudo, era yo. Pero, sacos manejaba plata. ¿Quién como yo maneja? Nadie no manejaba allá. Pero aquí también en Santa Cruz te ha ido bien nomás, ¿no? Y ahora aquí yo he hecho estudiar a mis hijos, los 5 les he sacado casa, puesto tengo ya. Sí. Pero también se ha ido mi esposo al cielo. Es lo que más. Pero ha vivido bien, ¿no? Mi papá. Ha vivido conmigo bien nomás. Como estábamos viendo aquí. Ha vivido bien. En eucalipto. Hemos venido a hacer casar mi familia, a Oruro, toda parte hemos ido. Así yendo, vivíamos aquí, ya se ha muerto con su enfermedad de próstata. Yo fui el último que aparte lo vio, de ¿no? eso, un cáncer. Yo fui el último que lo vio, ¿no? De graduación, ¿no? Cuando estaba en silla de ruedas mi papá, ahí fui el último que vigiló con él. Mi hijo estaba, último carrera, ya estaba terminando, y anda de rueda, ha ido mi esposo, último, cachar payas. Cachar payas. Sí. Así nomás es. Me va a disculpar hablar mi hijo, Wilmer Ovidio Guillán Solares. Y yo le voy a decir del lado de mi hijo, le voy a hablar. Yo en la escuela era buena alumna. Yo danzarina era, predicador era, todo era. Yo era bien. Al día llevaba las tareas, todo al día, bien. Yo soy única hija de mi papá, Mario Solares Pacheco. Mi mamá, Petrona Corane Visa. Sí, y así tienen que ser todos, ¿no? Todos los niños. Y todos mis hijos, ese pie han agarrado. Y los eucalipteños también, pues todos los que están ahí tienen todito tiene que ser así, los eucalipteños estudiosos, bien, cabezas, bien tienen que ser. No tiene que ser uno otro nomás. Sí, todos de la provincia. De Canto. De Quelcata, de Unupata, de Amachuma, de todos los lugares de la provincia, ¿no? Tienen que ser estudiosos. Mis compañeros ahorita yo me recuerdo, Noemí Salazar,
después Costa Pacheco, después el Cubo también. Bueno, ahora vamos a concluir con esta breve conversación, con este tertuliando con eucalipteños, en esta oportunidad eucalipteñas chéveres, con mi mamá en esta oportunidad. Y nos van a decir algunas palabras ya para poder concluir con esto. Dale, mamá. Me va a disculpar, una palabra le voy a decirle para todos, como nuestra familia eucalipteño, tiene que salir firmemente, estudioso, no de echar plata a lo nada, así todo parejo caminamos por igual, todo. Queremos verles así, como hermanos somos eucalipteños, ese huido no tiene que perder, estudien, trabajen después donde sea. Así paradito van a entrar a trabajar, no van a tener pena. Con humildad y honradez, ¿no? Honradez, humildad y bien. Yeah. No así ni paseantero, ni borracho, nada. Para todos lados, ese quinto que están teniendo en el bolsillo trabajando, para estudio tiene que ser bien. Ese sí, ahí vamos a tener levantado las banderas, bien. Gualiquihua, Gualiquihua, Gualiquihua. Entonces, también sí. Tengo mi familia en Alcamarca, tengo mi familia en Quelcata, Solares. En Unupata. También tengo en Unupata, Guillán, Solares. También Beizán en Huancaroma, mis familias. También, en medio de, y también en Cochabamba, familia de mi sangre estoy yo. Cochabamba, La Paz, Cochabamba, España, Brasil. También es Chile. Hay también España. Hay ecuatoriano también mi sobrina. Entonces, la Gisela. Un saludo para Solares Picona, sí. También se ha hecho de marido con ecuatoriano. Entonces, yo quiero un buen abrazo. Felizmente que se cuiden, ese es mi agradecimiento, harto les valgo, yo les doy un abrazo, cariciado, un abrazo, beso, sí. Cabal. Hasta luego. Hasta luego. Hiki sin cama, hiki sin cama. Karurkan hiki sin cama, kuyakitanak sarjañani. Sarjañani, Gualiquihua, Gualiquihua. Hiki sin cama, hasta luego. Naya Angélicas. Naya Ovidio. Hiki sin cama.